Esto es Fotohobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fotohobby. Soy Alberto y en esta ocasión vamos a platicar sobre otro de los accesorios que primero consideramos después de que nos compramos nuestra cámara, un trípode. En términos generales, un trípode sirve para darle estabilidad a tu cámara. El cuerpo humano, de manera natural, debido a la respiración o a las propias palpitaciones, continuamente se está moviendo, aunque no lo notemos. De esta forma, cuando bajas la velocidad de obturación de tu cámara hasta cierto límite, esas vibraciones naturales de tu cuerpo se van a transmitir a tu cámara, por más estático que te pretendas quedar, por lo que las fotos te van a quedar vibradas, es decir, movidas, y no porque el sujeto al que estés fotografiando se haya movido, sino porque tu propio cuerpo se ha estado moviendo. Debido a esto, y para evitar precisamente esas vibraciones, tradicionalmente se recomendaba que cuando disparabas con tu cámara en la mano, usaras velocidades de obturación equivalentes a la distancia focal que estuvieras usando. Por ejemplo, si tuvieras un teleobjetivo de 200 milímetros, la recomendación era que dispararas al menos a un 250 de segundo. O si lo hacías con un 50 milímetros, que no dispararas por debajo de un 60 de segundo. Como verás, a mayor distancia focal, la recomendación era que dispararas más rápido. Si bajabas de esos límites, le ibas a transmitir invariablemente las vibraciones de tu cuerpo a la cámara y con ello te iban a quedar fotos movidas. Sin embargo, actualmente con la tecnología de la estabilización, tanto en los lentes como en las cámaras, ya es posible bajar algunos pasos la velocidad de obturación, entre 2 o 3, depende mucho de cada modelo de cámara. Así que, por ejemplo, en el caso del 200 milímetros, si activas el sistema de estabilización, podrías disparar hasta un 30 de segundo sin que te salieran las fotos movidas. Pero esto depende mucho de la propia estabilidad de tu cuerpo, de qué tan quieto te quedes y, como te digo, de la distancia focal que estés usando. Sin embargo, aún existen límites. Es decir, si disparas a un cuarto de segundo o menos, o incluso ya largas exposiciones de un segundo o más, ahí sí no va a haber tecnología que te posibilite disparar con tu cámara en la mano. Y justamente aquí, y por esa razón, es cuando los trípodes se vuelven indispensables. Ahora, ¿en qué situaciones podrías necesitar un trípode? Pues precisamente en aquellas en las que, como te digo, necesitas velocidades lentas de obturación o largas exposiciones, como por ejemplo el paisajismo, para cuando quieres, por ejemplo, capturar el movimiento de las nubes o el movimiento del agua en una cascada, en un río o en el mar, en las que buscas lograr un efecto conocido como efecto seda, que es básicamente que debido a largas exposiciones de 2, 3, 4 segundos, el agua ya no parece agua, sino que se torna como una especie de manta de seda o como bruma. Googlea efecto seda en fotografía para que sepas de lo que te estoy hablando. O por ejemplo en fotografía nocturna, cuando quieres, por ejemplo, fotografiar la estela de luz que dejan los coches al pasar, con exposiciones de 2 o más segundos, o para hacer star trails o astrofotografía de campo amplio, o por ejemplo para light painting, en la cual dejas obturando tu cámara durante varios segundos y mientras tanto tú con una lámpara empiezas a dibujar, en el aire ciertas figuras, y debido a eso la cámara va a estar registrando todo el recorrido del haz de luz, con lo cual literalmente estás pintando, por eso se llama light painting. Igual googlealo para que sepas de lo que te estoy hablando. En fin, en estos géneros fotográficos definitivamente necesitas contar con un trípode que te permita hacer largas exposiciones. Y de igual forma, por ejemplo, si te gusta el autorretrato, hay muchos fotógrafos que se especializan en autorretrato, pues necesitas precisamente de un trípode para que sostenga tu cámara mientras tú estás posando.
En fin, en todas estas situaciones queda claro que un trípode resulta fundamental. Sin embargo, también es cierto que hay muchos otros géneros y situaciones en los cuales abiertamente no necesitarás de un trípode. Por ejemplo, en los géneros en los cuales no haces largas exposiciones, como el retrato, tanto en exterior como en un estudio, o por ejemplo fotografía social, bodas y todo esto, pues no tiene caso que andes con un trípode en medio de eso. O street photography, tampoco vas a andar en medio de la calle con tu trípode. Es poco práctico, además de que en cuanto pongas tu trípode sobre el piso te va a salir algún policía diciéndote ¿dónde está su permiso, joven? O fotografía de vida salvaje o de acción, en fin, hay muchos géneros en los cuales abiertamente no necesitas un trípode. Así que el que te convenga comprar un trípode va a depender de los géneros que practicas. Pero bueno, suponiendo que practicas alguno de los géneros que sí lo necesitan, te voy a hablar de algunas de sus características. Hay muchos tipos de trípodes con diferentes características y precisamente los voy a agrupar con base en algunas de ellas para poderte platicar sobre ellos. En primer lugar, hablemos del material con el que están construidos. Hay básicamente dos grandes grupos de trípodes por su material de construcción, los de aluminio y los de fibra de carbono. Los de aluminio tienen la gran ventaja de que no son tan caros, pero tienen la desventaja de que son más pesados y no son tan estables como los de fibra de carbono. Por su parte, los de fibra de carbono tienen la gran ventaja de que son muy ligeros, más estables, pero tienen la desventaja de que son más caros. La conveniencia de uno u otro dependerá del uso que le piensas dar. Por ejemplo, si te gusta viajar mucho y te quieres llevar tu trípode, pues quizá te convenga comprar uno de fibra de carbono para ahorrarte algunos gramos. Pero por el contrario, si lo vas a usar primordialmente, digamos, en tu casa o en un estudio, en fin, no lo vas a estar transportando tanto, pues quizá con uno de aluminio te baste y sobre. Ahora, existen otros trípodes demasiado baratos que son de plástico. Estos, por favor, evítalos, no te los recomiendo en lo absoluto, dado que se rompen muy fácilmente y aunque te salgan baratos, realmente vas a tener que comprar otro mejor al poco tiempo, así que evita los trípodes excesivamente baratos de plástico. Otra de las características por las que los podemos dividir es por su cabezal. Un trípode básicamente tiene dos grandes partes, el cuerpo del trípode y su cabezal. El cuerpo del trípode se refiere precisamente a las patas del trípode, que como su nombre lo indica son tres. Estas patas están en secciones y se extienden para permitirte llegar a cierta altura. También cada trípode tiene cierta altura. Y adicionalmente tienen una columna central. Esta columna central te permite hacer ajustes más precisos a la altura del trípode. Por ejemplo, si tienes un trípode de 3 secciones, digamos que si extiendes 2 secciones, el trípode te queda muy bajito, pero si extiendes las 3 ya te queda muy alto, pues precisamente extiendes las patas solo hasta 2 secciones y con la columna central ya alcanzarías la altura deseada. Por eso digo que te sirve para hacer, digamos, ajustes más precisos a la altura del trípode. Y por otra parte está la cabeza del trípode, que es la parte en la cual conectas tu cámara. La cabeza del trípode te permite darle movilidad a tu cámara. Y hay varios tipos de cabezales, pero en fotografía sobre todo se utilizan dos, los de 3 pasos y los de bola. Los de 3 pasos te permiten darle movilidad a tu cámara en pasos o en movimientos individuales. Por ejemplo, te permiten por una parte con un mecanismo darle movilidad izquierda a derecha a tu cámara o panning, con otro mecanismo darle movilidad arriba o abajo o tilt. Y finalmente un tercer movimiento te permite ponerla en horizontal o vertical. Por ello, estos cabezales te permiten lograr orientaciones muy precisas de tu cámara y es ahí donde está su utilidad. Por ejemplo, en fotografía de producto en los cuales la orientación y el ángulo de la cámara tiene que ser muy preciso, en esos casos es cuando resultan muy útiles estos cabezales. Sin embargo, pueden resultar un poco engorrosos de usar para otros usos debido precisamente a que los movimientos se tienen que hacer en 3 pasos y con mecanismos distintos.
Por ello, el tipo de cabezal más popular son los de bola. En los trípodes de cabeza de bola, estos 3 movimientos los haces en un solo golpe, por decirlo así. Los haces de una sola vez. Como es una bola, te permite mover tu cámara izquierda-derecha, arriba-abajo u horizontal-vertical de una sola vez. Por lo cual, estos son los más prácticos. Y de nuevo, salvo que quieras lograr ángulos muy precisos, en general te recomendaría los trípodes con cabeza de bola. Otra posible división de los trípodes es por su uso. Por un lado están los trípodes de estudio y por otro los trípodes de viaje. Los de estudio suelen ser trípodes más robustos y al momento de guardarlos ocupan bastante espacio, son bastante largos. En cambio, los trípodes más de viaje son más ligeros y al momento de guardarlos te permite hacerlos más pequeños, por lo que ya podrías guardarlos, por ejemplo, en un carry-on y llevártelos de viaje en el avión, etc. En estos casos, de nuevo, pues depende qué uso le quieras dar para saber cuál es el que más te conviene. Y finalmente, otra posible clasificación está por sus, características especiales. Hay algunos trípodes que, por ejemplo, la columna central te permite quitarla y ponerla hacia abajo, con lo que tu cámara queda justamente entre las patas del trípode y con ello puedes lograr tomas muy cercanas al piso. O por ejemplo, hay otros en los que la columna central la puedes poner totalmente horizontal o incluso, sacarla del eje de las patas del trípode para meter tu cámara y lograr ciertas tomas. O incluso existen algunos que se convierten en monopiés. Le quitas la columna central, desenroscas alguna de las patas, enroscas esas 2 partes y se convierte en monopié. Un monopié, pues como su nombre lo indica, solo tiene un pie, una barra pues. Estos básicamente sirven para apoyar el peso de tu equipo. Por ejemplo, los fotógrafos que hacen fotografía deportiva o vida salvaje que suelen usar teleobjetivos muy grandes, muy pesados, pues que no se pueden sostener simplemente con la mano, pero también necesitan mucha más movilidad y no la rigidez que les impone un trípode, por lo que suelen usar un monopié que les permite apoyar el peso del equipo, pero a la vez darle cierta movilidad. Evidentemente que diferentes características de los trípodes pues va a influir en el precio del mismo. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Pues yo te diría que si es tu primer trípode, vayas por uno de aluminio y con cabeza de bola. Es lo más práctico y lo más económico. En cuanto a marcas, yo creo que una excelente marca para un primer trípode es Neewer. Yo tuve un trípode de esta marca y la verdad es que me salió bastante bueno, era de aluminio y me parece que tienen una excelente relación calidad-precio. Evidentemente que entre más características tenga, como te digo, si se vuelve monopié y la altura, el precio puede variar, pero lo podrías conseguir por alrededor de $100. Ahora, si quieres un trípode de mayor calidad, te puedo decir que la marca más popular de trípodes es Manfrotto. Adicionalmente, te puedo recomendar la marca Vanguard. Yo tengo un trípode Vanguard, que en cuanto a calidad y precio es la competencia de Manfrotto. Y estos trípodes los podrías encontrar, de nuevo, varía mucho su precio en función de las características, pero los podrías encontrar a partir de $250 en adelante. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en @alberto_vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.